¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Espero estén teniendo un día increíble, lleno de bendiciones y cosas muy chidas. Hoy les quiero platicar algo que me ha pasado durante una clase y es que estaba planteando estos dos problemas que tenemos en pantalla. Por un lado, tenemos este problema donde podemos observar que hay dos potencias que están conectadas en serie y donde sabemos que x1 va a ser igual a la potencia 1 y x2 va a ser igual a la potencia 2. Y estos, al ser un foco convencional, tendrán la misma capacidad de consumo en primera instancia del problema, donde P1 va a ser igual a P2 y esto va a ser igual a P3 y igual a P4. P3 y P4 salen del siguiente circuito, donde podemos observar que hay dos potencias en paralelo, donde X3, ya lo hemos mencionado, es igual a P3 y X4 es igual a P4. P3 y P4 quieren decir que son potencias, el consumo de ese circuito. Y ahora, por la información anterior ya sabemos esto, ¿no? Que la relación de igualdad se va a cumplir solamente para este primer ejercicio. Y pues quería encontrar la corriente en cada circuito, que en apariencia sería algo muy simple, muy fácil de resolver. Veamos por qué. Y la verdad es que este problema se me ocurrió durante la clase, ya que había pues leído un poco acerca sobre el tema, ¿no? Y pues ahora entonces para resolverlo tenemos que usar esta ecuación, que nos quiere decir que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. Esto nosotros sabemos que se conoce como la ley de Watt. Y sabemos que las potencias siempre se van a sumar. Esto se queda demostrado matemáticamente, entonces por lo tanto la potencia total siempre va a ser la sumatoria de n igual a 1 hasta n de P1 más P2 hasta P, esa letra ahí se escucha muy fea, ¿no? Pero pues ahí está. Y entonces podemos decir que para el circuito en serie tenemos que PT va a ser igual a P1 más P2. Ese P2 también suena bien raro, ¿no? En español. Y bueno, esto quedaría para el circuito en serie y también para el circuito en paralelo. Tendríamos algo así. Y entonces, por ende, tendríamos que la potencia total va a ser igual a 40 watts. Si la potencia 1 es igual a 20 watts para ambos circuitos. Daré por hecho que ya se comprendió por qué hay 40 watts en la potencia total. Ahora, si la potencia total va a ser igual a la corriente por el voltaje, y sabemos que la tensión es igual a 120 volts para ambos circuitos, entonces sí será igual a, mejor dicho, la corriente será igual a la potencia total entre el voltaje. Y por lo tanto tendremos que nuestra corriente es igual a 40 watts entre 120 volts. Suponiendo que es una línea de transmisión de una casa en México que podría considerarse como una fuente constante de corriente alterna. Y mejor dicho, no sería corriente, sería tensión. Entonces, vamos a tener que nuestra corriente va a ser igual a 333.33 miliamperes. Para los dos circuitos, ¿todos estamos de acuerdo hasta aquí? ¿A poco esto sí es verdad? Bueno, los resultados de la simulación fueron los siguientes. Aquí vamos a comprobar si realmente ha sucedido la teoría anterior. Para los resultados en el circuito en paralelo, vamos a encontrar que realmente se ha cumplido esta propiedad, donde pues aquí se aprecia claramente que es el mismo valor al calculado. Ahora pues con esto podemos ya calcular las corrientes que se dividen en ese circuito en paralelo, por lo que quedaría de la siguiente forma, o sea, con la ecuación de corriente igual a la potencia entre el voltaje, obtendríamos pues el valor de corriente en cada malla. Y pues aquí lo podemos comprobar.
Con esto estamos observando que hasta el momento no ha habido ningún problema en nuestra teoría. Sin embargo, vamos a ver los resultados del circuito en serie. ¿Qué ha pasado? Aquí podemos observar que Watt nos está mintiendo y nos ha mentido durante todo este tiempo y su teoría no está del todo bien. ¿O acaso yo me estoy volviendo demente? Cuando esto me sucedió a mí por primera vez, no supe qué hacer, dado que yo estaba en clase y tenía las miradas de mis alumnos y por este problema yo, lamentablemente, quedé como un estúpido. Pero no me rendí y traté de explicarlo debido a la tensión, a la división de tensión que existe en el circuito en serie que ahí podemos ver. Y pues además esto lo podríamos resolver transformando esa potencia y convirtiéndola en una resistencia con la siguiente relación de ecuaciones, donde la resistencia va a ser igual al voltaje al cuadrado entre P. Escogí esta porque conocía evidentemente el voltaje y la potencia 1 y la potencia 2. Resolviendo entonces, pues tendremos el resultado de la resistencia, que nos va a dar un valor de 720 ohms. Y para comprobar este resultado, lo iba a hacer por la ley de Ohm, que tiene una relación muy similar. Entonces recordemos que tenemos dos resistencias y al resolver la ecuación anterior, tendremos lo siguiente, que la corriente va a ser igual a 120 volts entre 1440 ohms. Y esto ya como resultado, pues nos va a entregar la corriente que estábamos buscando, de 83.33 miliamperes. Y con esto podemos calcular la división de tensión antes mencionada, con la siguiente fórmula del voltaje igual a la potencia entre la corriente. Y también sabemos que existe un voltaje, mejor dicho, que la suma de los voltajes siempre va a ser a la suma de la tensión inicial. Por lo tanto, vamos a obtener que el voltaje 1 va a ser igual a la potencia 1 entre I, que es lo mismo que tener el voltaje 2 entre la potencia 2 entre I. Esto es igual porque P1 es igual a P2. Entonces el voltaje 1 nos va a quedar que 20 watts entre 83.33 miliamperes nos va a dar una tensión total de 240. Y si podemos observar, aquí nos ha quedado únicamente la mitad. Entonces, para este circuito, debido a la corriente que es generada por la resistencia del foco, se requiere el doble de la tensión. Y esto podría explicar en principio mi problema. Y para ustedes, ¿qué hay de nuevo, no? Yo, la verdad es que seguí sin rendirme, dado que no entendía por qué no ocurría lo que decía la teoría, de que al sumar las potencias íbamos a encontrar la potencia total. Y supuse, si el circuito en serie con resistencias se comporta como un circuito en paralelo de potencias, tal vez el circuito serie de potencias se comportará como un circuito de resistencias en paralelo, por lo que entonces aplicaría la siguiente ecuación. Y resolviendo lo anterior, vamos a obtener que 1 sobre la potencia total va a ser igual a 1 entre la potencia 1 más 1 entre la potencia 2. Resolviendo esto, vamos a encontrar que la potencia total es igual a 10 watts. Y con nuestra ley de Watt, vamos a hacer que la corriente sea igual a la potencia entre el voltaje, por lo que la corriente va a ser igual a los 10 watts que teníamos anteriormente entre los 120 volts. Y ha ocurrido algo aquí. Hemos encontrado al fin la corriente que estábamos buscando. ¿Cómo ha sido posible esto? ¿Acaso esto siempre sucede? ¿No ha habido alguna otra persona que haga referencia a esto? Yo honesta y sinceramente les puedo decir que hasta el momento no he encontrado información que resuelva este problema.
¿Podemos comprobarlo? ¿De alguna otra forma se puede comprobar que esto sí ocurre? Y claro que se puede. Una vez que hemos entendido que todas las ecuaciones anteriores están relacionadas entre sí, eh, podemos hacer una demostración matemática a través de la siguiente forma. Vamos a centrar nuestra atención en el circuito en serie. Y podrás estar pensando, bueno, esto fácilmente se podría resolver considerando esta ecuación de la corriente igual a la potencia entre el voltaje. Y dado que conocemos que la potencia va a ser igual a la potencia 1 más la potencia 2 por las ecuaciones anteriores, podemos dejar esa ecuación expresada del siguiente modo. Pero también sabemos que el voltaje va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Y tendremos la siguiente relación. Todo esto pues, se va a manejar en términos de variables, o sea, en letras. ¿Para qué? Para tratar de encontrar esa B1 o esa B2, que al final de cuentas es lo mismo. Y pues al transformar las variables, te darás cuenta siempre que vas a llegar a que la potencia total va a ser igual a la suma de la potencia 1 más la suma de la potencia 2. Y yo hasta este momento me había quedado y me he partido la cabeza pensando cómo solucionar esto y no he encontrado la solución en primera instancia. Algo aquí no estaba ocurriendo. Y pues esto no estaba ocurriendo debido a que yo estaba analizando este problema desde la potencia y no desde la resistencia. Porque eran cosas diferentes, aparentemente. Entonces, cuando tú haces a través de la ecuación de la potencia, o sea, potencia igual a la corriente por el voltaje, no te va a dar de ninguna manera esa relación que estamos buscando de las potencias. Entonces, ¿cómo sí funcionará? Recordemos esta relación igual de la corriente igual al voltaje sobre la resistencia. Que esta está dada por la ley de Ohm. Y conocemos que la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Ahora vamos a sustituir esa R1 y esa R2 sabiendo que la resistencia va a ser igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. Por lo que tendremos la siguiente expresión. Ahí está expresada. Bueno, a esto cuando lo resolvemos sumando esos quebrados y dividiendo, se va a llegar a este resultado. Con esta ecuación ya podemos comprobar que la corriente se obtiene a partir de reemplazar las variables que están ahí expresadas, que en nuestro caso son conocidas. Y entonces eso nos va a dar los 83.33 miliamperes que estamos buscando. Pero esto ya podemos decir que con esto lo podemos demostrar. Porque podemos reemplazar ahí por la siguiente ecuación, donde P entre B es igual a la corriente. Entonces nos va a resultar lo siguiente. La potencia entre el voltaje va a ser igual a P1 por P2 entre P1 más P2 por el voltaje. Entonces, al multiplicar por toda la ecuación por el voltaje, vamos a encontrar que la potencia va a ser igual a potencia 1 por potencia 2 entre potencia 1 más potencia 2. Y esto a mí me recuerda una ecuación que yo vi mucho en la universidad para sumar resistencias en dos resistencias en paralelo. Y de hecho, si lo anterior, primero hacíamos la eliminación de los términos, vamos a obtener una ecuación similar a esto. De hecho, llegamos a esta anterior en primera instancia. Y pues sacando factor común y al reemplazar y vamos a obtener la siguiente ecuación, que es la potencia entre el voltaje, que va a ser igual
a 1 entre P2 más 1 entre P1, esto por el voltaje. Y pues multiplicando todo por B vamos a obtener esta ecuación, que la potencia total está dada por 1 entre 1P2 más 1P1. Y esto ya nos quiere decir completamente que esta ecuación es muy similar a la de las resistencias en paralelo. Y con esto yo he demostrado que realmente esta ecuación se cumple para los circuitos de potencia en serie. Pero esto no es todo, aún nos falta demostrar por qué se cumple la suma de las potencias consumidas en paralelo. Este circuito es en paralelo, recordemos. Entonces sabemos que la corriente I va a ser igual a I1 más I2. Y también sabemos que la corriente es igual a la raíz de P sobre R. Sustituyendo en la ecuación anterior, vamos a obtener que la corriente es igual a la raíz de P1 sobre R1 más la raíz de P2 sobre R2. Y sustituyendo, vamos a obtener que la resistencia va a ser igual, perdón. Sustituyendo a R vamos a obtener que el voltaje cuadrado, sustituyendo con esta ecuación R igual al voltaje cuadrado sobre P, vamos a obtener la siguiente expresión, donde la corriente va a estar dada por la raíz de P1 sobre voltaje cuadrado entre P1 más P2 sobre voltaje cuadrado entre P2. Resolviendo este término nos va a quedar que la corriente va a estar dada por la potencia 1 entre el voltaje más la potencia 2 entre el voltaje. Y pues para acabar este ejercicio vamos a reemplazar la corriente por esta expresión de potencia entre el voltaje. Al reemplazarla vamos a obtener esta expresión. Y multiplicando todo esto por el voltaje, la tensión, como le queramos llamar, vamos a encontrar que la potencia total va a ser igual a la potencia 1 más la potencia 2. Entonces, con lo anterior ya podemos acabar esto y decir que para los circuitos de potencia en paralelo voy a usar la expresión de potencia total, va a ser igual a potencia 1 más potencia 2. Para circuitos de potencia en serie voy a ocupar la ecuación de 1 sobre potencia total, va a ser igual a 1 sobre la potencia 1 más 1 sobre la potencia 2. Para circuitos de resistencia en serie vamos a sumar las resistencias. Y para circuitos de resistencia en paralelo usaremos la siguiente expresión. 1 sobre RT va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y con esto terminamos. No olvides suscribirte a este canal si te ha servido la información. Ayúdame compartiendo, dándome un like y siguiéndome en mis redes sociales, en Facebook como Emprendimiento con Ingenio e Instagram @Emprendimiento con Ingenio. Muchas gracias.